Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy quiero compartir contigo parte del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Sin duda alguna, una de las cartas más controversiales desde el primer siglo hasta el día de hoy, ya que ha habido toda la vida desde el primer siglo ciertos grupos de personas que han querido judaizar a la iglesia de Jesucristo, queriendo añadir cosas al evangelio. El apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente entre el año 49 al 55, y el tema principal en los 6 capítulos de esta carta es la justificación por la fe. Básicamente Pablo establece una doctrina que ya después en el libro de Romanos, en el libro de Corintios y en todas sus epístolas va a expandir, ampliar con más detalles. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo es muy enfático, muy directo, donde establece la doctrina de la fe por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que la salvación y la aceptación delante de Dios es única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Eso excluye las obras de la ley o esfuerzo humano que podamos hacer. Y cuando leemos los detalles que están en esta carta, realmente es maravillosa. En nuestra iglesia local estamos estudiando acabamos de empezar esta semana a estudiar de una forma exegética, extrayendo del original, usando la hermenéutica correcta, vaya la redundancia, la interpretación de la escritura de una forma sistemática, teología sistemática, organizándolo correctamente, entendiéndolo. El apóstol Pablo establece su doctrina, y desde que empezamos a leer el capítulo 1 de Gálatas, en los primeros versos vemos cómo el apóstol Pablo defiende su apostolado, su delegación apostólica desde el principio. Dice, por ejemplo, en el verso 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Un breve saludo, y en el capítulo 6 empieza directamente Pablo a reprender severamente a esas iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia era una región donde había más de una iglesia, y Pablo espera que esta carta se lea entre todas las iglesias. Pablo utiliza un lenguaje al principio en el verso 6 un poco con sarcasmo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es sarcasmo lo que está hablando Pablo aquí. Realmente no estaba maravillado en la forma correcta de decir esa palabra, estoy maravillado. Está diciendo Pablo, estoy realmente sorprendido, hablando con sarcasmo, de que tan pronto, solamente habían pasado cuando mucho unos 2 años de que Pablo había establecido estas iglesias en esta área de Galacia. Y dice, para dejar el evangelio, o para dejar el llamamiento por el cual fuisteis llamados, para seguir un evangelio diferente. Y dice en el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice, bueno, creo que vamos a tomar estos capítulos muy despacio para poder tratar de entenderlos y poder extraer lo que más podamos, si nos permite el Señor. Pablo está diciendo, en primer lugar, está estableciendo su delegación apostólica, porque había quienes estaban diciendo en este tiempo de que Pablo no era un apóstol con la misma acreditación de los que estaban en Jerusalén. Hay que recordar que cuando Pablo se convierte al evangelio, recuerden el libro de los Hechos, capítulo 9, Pablo menciona su conversión, camino a Damasco. Ahí cuando sucede esa situación, capítulo 9, verso 3 al verso 6. Después, en el capítulo 26, Pablo expande más su conversión, pero básicamente, camino a Damasco, se le aparece el Señor y lo tira al piso, lo pone ciego, y le dice, Pablo,
entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Se le dan instrucciones. Pablo, una vez que recibe al Señor, que reconoce quién es a quien él perseguía, la iglesia de Jesucristo, al Mesías, dice también aquí, lo vamos a ver más adelante, que Pablo no recibió esta revelación, este evangelio por hombre alguno, sino que más bien a Jesucristo se la reveló. Y es que Pablo, inmediatamente después de su conversión, él se va hacia la región de Arabia. Muy curiosa esta información. He visto pocos predicadores que hacen mención de esta situación. Recordemos que la ley fue dada en el monte Sinaí. Después, aquí mismo en Gálatas, Pablo utiliza una alegoría para decir cómo simbólicamente el monte Sinaí representa a Agar, aquella sierva de Sara, y Sara representa la Jerusalén de arriba, la promesa. Pero en el monte Sinaí, que está en Arabia, es donde Dios les dio la ley a Moisés allá en el Éxodo. Y Pablo dice curiosamente que él, en el momento que se convierte a Jesucristo, él no consulta con ninguno de los apóstoles en Jerusalén, sino que más bien se va a Arabia. Y sabemos que de Arabia regresa con el entendimiento, el conocimiento de la gracia, y se regresa a Damasco, empieza a predicar. Hasta 3 años después de su conversión es cuando él va a ver a Pedro. Pero en fin, dice aquí, continuamos la lectura, dice: solamente que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Hermano, hermana, no hay un evangelio diferente, solamente hay un evangelio, y ese evangelio fue dado por parte de Jesucristo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo se le conoce como el perito arquitecto de la iglesia. No es que los demás escritos, las otras epístolas, por ejemplo la epístola de Judas, la epístola de Pedro, no tengan validez. Claro que sí, todo el Nuevo Testamento es palabra de Dios, hay que estudiarlo, hay que leerlo, pero en realidad quien nos da la estructura de la iglesia de Jesucristo es el apóstol Pablo, sin duda alguna. Jesucristo se lo recibe, se lo revela. Dice Pablo: como antes he dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anteriormente me brinqué el verso 8, cuando dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir sea maldito. La connotación de esta palabra quiere decir que si alguien es anatema, es que va a ser destruido por Dios. Eso básicamente es lo que dice. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hoy en día esa situación se ha vuelto muy actual, este problema. Hoy en día voy a decir que casi la mayoría de los predicadores actuales realmente buscan congraciarse con las gentes, buscan predicar mensajes motivacionales, mensajes donde la gente se sienta bien. Pero a decir verdad, el evangelio de Jesucristo, el único evangelio de Jesucristo, no es así. El evangelio de Jesucristo nos muestra la necesidad de nosotros de la gracia de Jesús, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, porque a decir verdad, todos hemos nacido en pecado, somos gente pecadora, y al ser pecadores estamos desconectados de la vida de Dios. Solamente por medio de la fe en Jesucristo, la palabra de Dios no muchas veces nos gusta lo que nos dice, porque nos desnuda y nos muestra lo que realmente somos nosotros. Y dice el apóstol Pablo, dice: el evangelio que yo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de las tradiciones de mis padres, perdón. El apóstol Pablo salió del judaísmo y yo no entiendo cómo hoy en día hay quienes um, quieren meter prácticas del judaísmo a la iglesia y es donde debemos conocer la doctrina de Pablo y la doctrina del Evangelio, la doctrina de la Biblia, donde nosotros como gentiles no estamos obligados a observar ciertas prácticas, tradiciones del Antiguo Testamento. Nosotros somos gentiles que el apóstol, bueno, que Jesucristo nos ha injertado en el olivo, original. Nosotros somos un olivo silvestre, estoy hablando metafóricamente, como dice la Biblia en Romanos, y, y nosotros debemos respetar la identidad del pueblo judío, a sus tradiciones, pero nosotros como judíos no debemos congraciarnos y hacer observancias, prácticas, fiestas a la manera del tiempo del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que no leamos el Antiguo Testamento. Si no leemos el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento. A lo que me refiero, que en esta nueva economía, en este nuevo tiempo de gracia, tanto el judío como el gentil necesitamos a Cristo. Aunque fuéramos judíos de nacimiento, aún así necesitamos a Cristo. Solamente por medio de Cristo, la justificación por fe es por medio de Jesucristo, sin ninguna obra de la ley ni esfuerzo humano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay mucho que decir, iremos desglosando Gálatas poco a poco. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas, Señor, a quien vea este video, quien, Padre, tenga necesidad de escuchar. Sabemos que es muy difícil para muchas gentes asistir a estudios bíblicos, teológicos, pero si nosotros podemos, por puritita gracia y misericordia, ser de ayuda, Padre, úsanos para la gloria y la honra de tu nombre. Dios te bendiga. Hasta la próxima.